en este lunes de catedráticos. Hoy hablamos sobre causas de muerte materna en República Dominicana. Tenemos en cabina el placer de contar con la participación del doctor Víctor Calderón y la doctora Yuderquis Moreno. Yo le cambié el apellido. Sí, yo le cambié el apellido. Vamos a echarnos la culpa entre los dos. Sí, pero ya rectificamos. Pero es la doctora Yuderquis. Moreno. Sí, pero soy yo. Así es. Sí. Y hablábamos en el primer bloque de esas razones que hacen que estemos con estos números elevados en la tasa de muerte materna. Hablábamos de no seguir los protocolos adecuados, de la ineficiencia en las consultas prenatales. ¿Cuáles otras razones hacen que sigamos ahí encabezando listas? Yo quisiera abundar un poquito en las consultas prenatales. Sí, Claro. adelante. Últimamente se habla de 8, lo normal, pero muchas de las pacientes acuden quizás a 2 y a 3, y eso es grave. A Dos a o tres tres. consultas Y durante eso todo el es por embarazo. múltiples razones. O sea, Acceso, no pero- tienen directo, ¿verdad? Escúchame, Facilidad. Víctor, escúchame. A mí me interesa que la gente esto lo entienda bien claro. Una mujer que sale embarazada tiene que verse con el ginecólogo, por lo menos 8 veces. 8 veces. 8 consultas prenatales para darle un seguimiento y así nosotros, porque la consulta, ¿qué es lo que busca? Es nosotros determinar entre cualquier eventualidad, cualquier riesgo, cualquier cosa que ha salido de lo normal en ella y corregirlo. Pero si se desaparece por un tiempo importante, eso es grave. Y además, la consulta prenatal está para nosotros dedicarle entre 15 a 20 minutos a cada paciente, pero para educarla. Porque si tú no le dices cuáles son los signos peligrosos de alarma, la paciente va a tener la primera demora, que se habla de 4 famosas demoras por las cuales ocurren esas muertes maternas, y es que como ella no conoce ese sangrado que está ocurriendo, o esa salida de líquido, o qué sé yo, ese dolor de cabeza o de la boca del estómago, que es la preeclampsia, si ella no conoce esos síntomas, ¿a dónde va a acudir? Si ella lo ignora. Entonces el médico se toma un té. se toma un té, un- una Y se lo tina, toman los tesis. Sí, se toma un claro. té. se toma mucho té. O le eso es pregunta cierto. a una vecina, mira, ¿hay alguna pastilla buena para el dolor de estómago? O la vecina le dice, yo tenía un dolor así mismo y bebí esto. Y se Exacto. lo Sí. toman. Entonces, Eso es sumamente importante, Amaury, porque la mujer, cuando tú la orientas en la consulta, ella ya percibe que esto no anda bien y va a acudir a su médico con tiempo y de manera oportuna. Pero además también está el hecho de que cuando esa consulta tú tienes una mujer que no le da un seguimiento o ella no acude y tú ves los valores que cada vez que aparece 2 o 3 meses, en lugar de tener 11 a 12 gramos de hemoglobina, aparece con 5 o 6, es una paciente pero de un muy alto riesgo a padecer de una hemorragia y morir por la misma causa. Claro. Cuando aquí en República Dominicana tenemos gravísimos problemas con la captación de sangre. Claro, Aquí no claro. tenemos donantes y aquí hay un banco de sangre que prometió que si o cuántas pintas de sangre y no se ha hecho el trabajo como debió haberse hecho. aquí teníamos en el año 2018 un déficit de unos 280,000 unidades de sangre. Ahora tenemos Así es. un déficit que está por encima de los 300,000. Imagínese Y hay que usted. seguir haciendo insistencia en las escuelas con nuestros niños, para que ellos entiendan el beneficio que tiene ese acto de donar, porque no hay una llave donde ir a buscar. Claro. No, eso no es una llave. No se fabrica la sangre. Así es. O sea, hasta ahora la sangre, si es sangre lo que hay que ponerte, pues mira, es sangre. Así es. Entonces, esos dos factores ya lo tenemos claro. ¿Qué otros factores también hacen esa diferencia entre países? Sí, definitivamente hay que fortalecer el primer nivel de atención. Okay. Eso es básico para disminución de mortalidad Esa es la materna. raíz de todos los males. Sí, pero Eso es además nosotros identificamos que tenemos un segundo nivel de atención que también está desierto. Que si vamos a hablar de las demoras que influyen en la mortalidad materna, está ese acceso a los centros de atención. Diferente a otros países selváticos, pues aquí podemos decir, bueno, aquí no tenemos un acceso limitado al centro de atención, pero encontrar esa eficiencia en los centros de segundo nivel, que son los centros que están más cercanos a la comunidad. Nosotros tenemos hospitales regionales, un hospital regional en una región que tiene varias provincias. Sin embargo, ¿cuántos hospitales municipales y provinciales tiene esa región? ¿Qué va a pasar con una paciente que puede identificar un factor de riesgo, pero cuando se acerca a un hospital de segundo nivel no encuentra un personal especializado? Ahora es específica para su atención. Y si yo no tengo el pasaje para irme a la provincia donde está el hospital regional, entonces me voy a quedar para mañana, pasado mañana, cuando consiga el pasaje para buscar la asistencia, y cuando llego ya tengo una complicación. Todas esas son limitaciones reales. Claro que son limitaciones reales, Pero que muy vivimos reales, a diario en sumamente nuestros medios. reales. Y además el impacto que tienen esos hospitales de tercer nivel, que se supone que están estipulados solo para pacientes de alto riesgo,
Sin embargo, tienen que estar asistiendo abarrotados de pacientes de bajo riesgo, sobrecargados de trabajo, y cuando tengo una paciente de alto riesgo, pues no le voy a brindar una atención de calidad porque tengo mayor volumen que el que puedo manejar. Yo decía en una ocasión que cuando la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar inicie a todo vapor, andamos ahí ya por 19 mil millones de pesos y todavía eso no funciona. Cuando eso arranque, será un hospital con una infraestructura, una inversión de un hospital de 4º nivel. ¿No había escuchado hablar de eso? Sí. Bueno, así es. Ocurre que ese sería un hospital de 4º nivel, pero ¿tú sabes para qué se va a dedicar? Para atender diarrea, para atender vómitos, para atender cosas del 1er nivel. Como están haciendo los hospitales regionales actualmente. Porque ese es un problema. Es un problema muy serio el que la gente, y a mí me interesa, Liz, si tú me lo permites, que nosotros insistamos en ese aspecto. Una persona que vive en San Carlos o que vive... ¿De dónde es usted, doctor? De la provincia de Azua de Compostela. Azua de Compostela, Tengan cuidado que por ahí hay gente que defienden la patria. Y tiran piedras, le caen a pedrar a cualquier español. 4 batallas bien ganadas. A cualquier haitiano le caen atrás en medio de una batalla. Doctor, imagínese de un pueblo, un pueblecito, señáleme un pueblo de Azua. Pueblito de Azua, un campito de Azua. Está, por ejemplo, mira, hay varios, pero te voy a dar uno de la montañita, que es, vamos a decir, las Lomas de Azua. Las Lomas de Azua. Sí. Una persona que en las Lomas de Azua... Las Yayas. Las Yayas. O las Yayas. Un campo, ¿usted de dónde, doctor? ¿Usted de la ciudad? Yo soy de San Cristóbal. De San Cristóbal. Mencióneme un campo bien metido, bien escondido de San Cristóbal. San Cristóbal no hay como tantos campos así como tan escondidos. Pero vamos a decir los Yagrumos, allá en Palenque. Los Yagrumos. Jesús. Y yo le voy a decir Río Grande, ¿verdad? Río Grande de Altamira. Una persona que está embarazada, se supone que en cualquiera de esos 3 pueblos debe existir una unidad de atención primaria. Exactamente. Que esa gente lo más que pueda aspirar es a montarse en un burro, ¿verdad? O ir caminando. Pero sucede que si en esa comunidad el médico no conoce a esa embarazada y esa embarazada no conoce al médico, pues no habrá forma de comunicarse. Entonces, por ahí comienzan esos graves problemas de nuestro sistema. Y fíjense que la educación que se requiere que la población no tenga, se da básicamente y se debe hablar donde van esos niños todos los días. Pero no se hace. Porque esa educación, eso de informarle que cuando la mujer está en estado de embarazo, tiene que visitar, desde que comenzó, tiene que visitar a su médico. Pero ese médico tiene que saber qué es lo que va a hacer. Así es. La calidad también forma parte. El tema de la calidad. Porque, ok, yo estoy con el médico, pero entonces, excelente, ¿qué pasó? Excelente pregunta, Maurice. Mire lo que ha sucedido. Y eso, yo vengo tocando esa campana hace 15 años. Yo estuve en una presentación en Washington representando, en ese entonces yo era director materno infantil de República Dominicana, y cuando presenté las estadísticas salí corriendo. Me dio grima porque hubo una persona de nacionalidad argentina que comentó, wow, pero ¿qué clase de médico tiene República Dominicana? Wow. Con 229 por 100.000 nacidos vivos. Güey, pues se muere todo el que entra al hospital. Y resulta que indiscutiblemente la calidad de la atención juega el papel preponderante en esto. ¿Cuántos factores tiene la calidad de la atención? Bueno, lo primero es que nosotros debemos revisar, y eso yo lo he hecho y lo he dicho en varios escenarios, el hecho de que tenemos unas residencias médicas que deben ser revisadas. Deben ser revisadas y eso es un compromiso de la Secretaría de Salud, de las universidades y de las escuelas, totalmente revisadas porque hay cosas que hay que mejorar de manera sustancial para la formación de nuestros médicos residentes y los compromisos de los médicos residentes. Porque la asistencia médica en República Dominicana está residencializada. Sí. Cae sobre el residente. Y si el residente, yo lo digo porque cuando yo me formé, había muy pocos médicos ayudantes. Y entonces uno se guiaba, sí, cuando hice la especialidad, sí, escaseaban. Yo, de hecho, nosotros hacíamos todo lo que llegaba.
porque si no había urología, teníamos que hacer la parte de urología. Si había una lesión de vejiga, si había una lesión de asa intestinal, señores, lo hacíamos todos nosotros. Porque en esa época no había. Pero ¿cómo es posible que ahora nosotros tenemos en manos de los residentes, que son médicos en formación, el peso de toda la asistencia médica? Tiene que haber un compromiso del Estado de nombrar a médicos ayudantes en las posiciones claves para nosotros poder, aparte de que mejorar también las universidades, el pago a los médicos ayudantes en cuanto a la docencia, para que se integren a la docencia de las residencias médicas, que no se hacen, revisar la currícula, que ya eso está, hay muchas cosas que hacen falta. Sí. Hay muchos médicos que salen, yo por ejemplo logré hacer en aquella época la paroscopía, porque tenía un Vinicio Calventi, que era un hombre con una visión allá adelante, dijo, no, yo necesito que usted pueda hacer un viaje y hacer la paroscopía, porque aquí no tenemos, y el doctor Julio César Vera, como el doctor Alejandro Parada y yo, nos formamos en cirugía laparoscópica para eso, para nosotros poder ir adelante a los CH y poder dar respuestas a muchas necesidades. Y de hecho, nosotros entendemos que es un factor grande e importante, el tratar de ver cómo mejoramos la calidad del médico que está saliendo, que cumplan con todo el programa de preparación, que no lo cumplen. Y cuando el médico llega a un R4, señores, el R4 ya es un médico especialista. Y el médico especialista lo que se pasa, y yo lo digo responsablemente, se lo pasa paseando. Sí. Aprovecha poco el conocimiento. Yo creo que hay que hacer un cambio en las residencias de República Dominicana para obtener mejor resultado de nuestra atención médica a nuestros pacientes, a nuestros niños. Y ese cambio que usted señala es fundamental para tratar este tema que nos golpea tanto de la muerte materna. ¿Por qué? Porque no es un secreto para nadie que la atención que reciben las mujeres embarazadas y cuando están en ese momento del parto, muchas veces es una atención que violenta sus derechos, que ellas se sienten vulnerables, que son maltratadas psicológicamente por el personal de salud, y esto influye muchísimo en cómo esa madre está en ese momento vulnerable, en una situación quizás delicada de salud y no recibe la atención adecuada por parte del personal médico. O sea que esto que dice es fundamental para poder tratar toda esta problemática. A mí también hay una parte que me preocupa, no solo con lo que tiene que ver con la residencia, también con las universidades, los profesionales de salud que se están egresando. A mí me preocupa en el hospital, por ejemplo, yo veo el tema de los internos. Hay resoluciones que tienen unos cuantos años que prohíben que los internos tengan contacto con el paciente. Sin embargo, ese interno es el que finaliza su internado y va a una unidad de atención primaria a ver pacientes, sin nunca haber podido tocar un paciente. Entonces, de repente está en la unidad de atención primaria solo frente a un paciente. En muchos casos, sin ni siquiera otro médico con años de formación al lado, o sea, solo. También eso es una parte que es muy preocupante, que se debe revisar. Hay aspectos definitivamente en todo esto que tienen que ver con un problema de articulación. Así es. La desarticulación que hay en todo el andamiaje que influye en el tema sanitario. Porque los médicos, pues pasamos, como ustedes bien acaban de establecer, por las escuelas de medicina. Esas universidades, pues evidentemente deben tener un currículum, un plan de estudio que incluya, ¿verdad?, de manera homogénea, y que de hecho ya el país está abocado y obligado prácticamente a que todo el mundo hable el mismo idioma a través del Ministerio de Educación Superior, el MESID. Entonces, evidentemente que en papel nosotros tenemos las cosas más o menos establecida, pero en la praxis es un problema serio porque yo veo el interés de que a los médicos internos que hay que darle clase, la clase es sobre el paciente, es en la cama, en el clinus, en la clínica, en la cama del griego viene clinus. Ahí es que se aprende ya en esa etapa, ya él agotó 5 o 6 años dándole clase todos los días del mundo, entonces muchas veces no se agota esa etapa donde él tiene que estar dirigido por una persona que ya tiene mayor nivel de competencia, claro, para saber hacer, que finalmente es lo que se procura, que el médico formando, en este caso el interno, sepa hacer. Exactamente. Sepa hacer. Ahora, el aspecto económico, ¿cómo influye en esa baja calidad que tenemos de la atención? ¿Tiene algún papel el hecho de que al médico se le pague poco, que el médico gane
$1,000 ahora mismo, mil alguito, $1,100 probablemente. Yo creo que definitivamente los médicos deben ser mejor pagados. Definitivamente sí. Pero no creo que haya una relación entre lo que a mí me van a pagar con la calidad que yo debo prestar. El servicio debe ser con calidad independientemente de lo que yo pague, porque yo asumí un nombramiento y en ese nombramiento yo sé lo que iba a cobrar. Yeah. Y entonces no puede ser una repercusión económica la que tenga el paciente, que no es culpa. Claro. Si yo estoy aquí para hacer una función, así sea de gratis, debo dar una asistencia de calidad. Es indiscutible, Sí. que somos muy mal pagados. Somos Sí. muy mal pagados. Yo a veces me quedo en mi casa, por ejemplo, por ahí viene Semana Santa, y mientras todas las demás profesiones se preparan para el fin de semana Vacacionar. largo, Entonces tienen los que quedar en su médicos casa. tienen que reforzar los hospitales. Sí, sí, sí. Pero definitivamente no creo que la situación sea el tema económico. Es que nosotros debemos hacer una revisión y esa asistencia de calidad debe darse independientemente de lo que me estén pagando. ¿Cuánto se estima, Víctor Calderón, que debe un médico de esta área percibir, o sea, el médico como tal, el médico en términos generales, en un país como Costa Rica, como Chile, o sea, porque siempre hay que compararse con los pares, con los de nuestra región. No podemos aspirar a compararnos con Canadá. Sí, pero yo creo que no solamente con Chile, que tiene mejor indicador de mortalidad, con 15 por 100.000 nacidos vivos. 15 por cada Sí, 100.000. por cada 100.000 Así nacidos es. vivos. Después sigue Uruguay con 18 por cada 100.000 nacidos vivos. Y Haití, por último, con 400 por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Qué resulta? Ese es en la materna. ¿En el materno o en el infantil? No, la materna. Materno. 15. 15 tiene Chile por cada 100.000 nacidos vivos, la razón de mortalidad materna. Tenemos que irnos a rotar todo por Chile, Los comenzando dos- por las autoridades. Los ¿Qué? dos países con la razón Sí, de sí. mortalidad Pero materna tú más te baja de vas- América Latina. Pero las Mira. rotaciones, Sí. la visita que hay que hacer a Chile y a Uruguay debe ser comenzando por el ministro, por Mario, por los directores, por todo el Mucho mundo. que aprender. No, pero claro, pues si tenemos Sí, un es número. cierto, es Vamos a cierto. ver. Mira qué resulta. Yo recuerdo, siendo director materno infantil, que tuve la oportunidad de visitar casi todos los países centroamericanos y de América Latina. De una manera de OPS para que yo pudiera ver, visualizar la diferencia entre República Dominicana y estos países. Si tú vas a Honduras, El Salvador, que son países, Honduras tiene, yo le digo que es un país con mucha pobreza. Sí. Yo logré ir a un lugar que le llaman Cumayagua, donde el paciente la reclutan en una casa materna porque no tienen lugares cercanos. Cuando ya llegan a las 35 o 36 semanas, ya las reclutan ahí, donde le dan la asistencia, le dan el tratamiento hasta que inicie el labor de parto y luego ser trasladada a otro lugar donde le van ya a hacer la asistencia. Sí. Y vienen en caballo, en ya, una cosa increíble, porque Honduras es un país bien accidentado al terreno, y de repente decía, wow, pero yo vi con mis ojos esto, y le pregunto, oye, pero ven acá, y le digo a un médico, me permiten, yo entré a ver la asistencia, y veo que ese muchacho entra un paciente, le hace el parto y asiste, y vuelve y sale, y vuelve y entra con otro paciente, le hace el parto, y yo, oye, yo te tengo que felicitar, porque veo que tú eres muy activo. Tú estás ahí fajadito y nunca descansas y siempre estás encima de tu paciente. Me dice, doctor, yo tengo 3 hijos. Yo gano aquí $2,300 En Honduras. en Honduras. Estamos hablando de eso en el año 2000 y tanto. Y de repente le voy a decir lo siguiente, doctor. Allá afuera hay 60 expedientes pidiendo que yo, cuando sea valorado, esté por debajo del límite para sacarme y ser sustituido. O sea, fíjese el por qué usted ve ese empeño mío, ese trabajo y ese amor a lo que estoy haciendo, aunque lo hago con verdadero respeto y amor. Digo yo, estoy mirando la razón de esto. Pero paso a otro lugar, como a una media hora, me lleva al OPS para que yo vea, y encuentro 2 señoras que sumando entre las dos habían unos 200 y pico de años. Digo yo, Dios mío, pero una señora chiquita, bajita, con una manito pequeñita, y entro a un cuartico y veo una sala de parto, con una sala de parto en madera, con una tina de agua blanca y con una toallita, y me dice, y le pregunto, doña, ¿y cuánto parto usted ha hecho? Bueno, yo le puedo decir a usted que la mayoría de esta población ha nacido en manos de nosotras. ¿Y Esas son comadronas. Comadronas. O parteras. Parteras, vamos a decirle parteras. ¿Y cuántos han muerto? No, nosotros no permitimos que se nos mueran aquí. Ellas se podrán morir por ahí, pero aquí no. ¿Y cómo usted hace eso? Cuando yo pongo esa manito en la vagina, me doy cuenta si es mía
o es de un médico. Y entonces yo la refiero inmediatamente. Oigan esto. Por la posición en que Claro, viene posición, condición que ella ve, sí, porque toman presión arterial, sabe si es una preeclampsia, si es La que viene, pelvis, si es si es adecuada una para pelvis un adecuada, parto. si es una persona que viene en posición transversa, si viene pélvico, porque hay muchos factores. Así Si es. cuando le hace el examen ve que es una mujer muy anémica, no son las condiciones para quedarse ahí. Y yo, ya tú sabes, como me quedé sorprendido. En Honduras. Eso es en Honduras. En Honduras. En Pero una así población. están, esos países nos superan a nosotros en la tasa en la razón de mortalidad. Y son países mucho más pobres Mucho que más nosotros. pobres, Usted ve así la es. pobreza de esos países, eso es increíble. Sin embargo, oye, yo estuve visitando varios hospitales de eso. Y para mí me lleno de orgullo cuando yo veo, wow, pero qué coordinado trabajan y con cuánto empeño, pero trabajan de 8 a 6 de la tarde. Una sola tanda y se le paga el sueldo de $2.300 o $2.500 y ellos son felices con esto. Bueno, y con eso una persona resuelve su Resuelve, problema. claro, y sus 3 Claro que hijos sí. y viven bien, Sí. cómodamente. O sea, hay un aspecto que usted lo estaba señalando, doctora Moreno, Yudelkis Moreno, y era lo relativo a hospitales de pueblo, de provincia, Sí. que muchas veces son hospitales de segundo nivel, ¿verdad? Segundo nivel, ahí se puede hacer, en un hospital de segundo nivel se puede hacer cirugía, se Claro. puede hacer Así es. cesárea, se puede hacer partos. las consultas prenatales, los partos ni se diga, etcétera. ¿Qué pasa con los hospitales de segundo nivel en nuestro país? ¿Cuál es la realidad? La realidad es, primero, el deterioro que se encuentra en muchos hospitales de segundo nivel, la falta de personal especializado a ciertas horas. Usted va a un hospital de segundo nivel después del mediodía y rara vez encuentra un especialista. O sea, son seguidos por médicos generales. A pesar de que los hospitales de segundo nivel son hospitales especializados, claro, tienen una capacidad resolutiva limitada, no como un tercer nivel, Sí. pero son una de las cosas. Una paciente llega a un hospital de segundo nivel a las 11:30 de la mañana y ya no encuentra un médico especialista. ¿Qué tiene que hacer esa paciente? Si le permiten las condiciones económicas, dirigirse al hospital regional para entonces tener la asistencia. Y lo vemos a diario, todos los referimientos que llegan desde los hospitales de segundo nivel hacia los hospitales de tercer nivel. Y qué decir, ahí vemos las estadísticas. Nosotros tenemos alrededor del 85% de las pacientes que se desembarazan en hospitales de tercer nivel. ¿Y cuántos hospitales? ¿Cuánto? Alrededor del 85% de Mi los madre. partos ocurren en hospitales. O sea, de cada tercer 100 nivel. mujeres que paren, 85 vienen a la Y maternidad, entonces, la altagracia, a la de la exacto. mujer, Entonces, a lo de los niños. Exactamente. Sí. Tenemos esos hospitales de tercer nivel que se supone que son hospitales para manejar pacientes Repleto. complicadas. Entonces la tenemos súper barrotada de pacientes de ¿Y los de bajo segundo riesgo. nivel, entonces? Desiertos. Vacío. Desiertos. Yo llegué recientemente a uno y yo me quedé sorprendido en San Pedro de Macorís. Y yo, pero qué limpio y qué tranquilo, Aquí no hay qué nada. bonito. Aquí no viene la gente. Es que la gente no va. No hay cultura. Realmente la gente busca donde le pueda Sí, sí. dar respuesta Es inteligencia, a su doctor. problema. Porque Inteligencia si de la yo misma voy persona. si yo voy a buscar una asistencia en un segundo nivel y yo no encuentro un médico, ya yo no voy a volver. O sea, yo Exacto. voy a donde yo sé que lo voy a encontrar. Pero Yudel que habló algo interesante sobre la unidad de atención primaria. Si nosotros tenemos unidades establecidas, como tienen esos pueblos que yo le estoy mencionando, donde tienen 400, 500 familias registradas, de las cuales ahí está la que está embarazada, el que sufre El de presión niño. alta, el niño, el hipertenso, el diabético, están todos registrados y reciben visitas a sus hogares. O sea, hay un seguimiento a esos pacientes. De hecho, cuando no van a la consulta de la atención primaria, ellos van a la casa a preguntarle por qué no fueron a la consulta. Ahí la vacunan, ahí lo cuidan, hacen de todo. Y resulta que eso está pasando, que desde la unidad de atención primaria deben pasar para esos hospitales de segundo nivel, porque en ese hospital de segundo nivel debe haber capacidad resolutiva para no venir al tercer nivel, como decía la doctora, señora, hacer un partico normal, que eso no es para un hospital de tercer Así nivel. es. Los hospitales de tercer nivel están para resolver los casos difíciles, los pacientes complicados. Entonces sí, no se llenan de tanto trabajo, de volumen, porque cuando ocurre esto, entonces uno descuida el paciente que amerita la que atención. El que porque requiere la atención. El que Así es. requiere la atención. Señores, tenemos que irnos a una pausa. Hoy estamos hablando de la muerte materna. ¿Cuáles son las causas en la República Dominicana? La doctora Moreno, Yudelkis Moreno, ginecobstetra, y el doctor Víctor Calderón, hoy conversando con nosotros.